Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video. Esta es la segunda parte de radiografía de tórax como un profesional. Mi nombre es Eslin. Comencemos. En esta parte vamos a ver anatomía radiológica de tórax. Vuelve atrás. Y también interpretación de una radiografía de tórax. La caja torácica se divide radiológicamente en una parte ósea y una parte blanda. La parte blanda son los tejidos blandos que conforman la pared torácica, el contorno, y se pueden proyectar sobre los órganos abdominales y torácicos como sombras y opacidades, y están representadas por piel, tejido celular subcutáneo y músculos. La piel generalmente se ve aquí en los alrededores, en los músculos generalmente no se ve, pero en una persona muy musculosa sí se pueden ver pequeñas sombras que corresponden a esto. Se puede ver la línea axilar que viene de por aquí, del músculo pectoral mayor, y la inserción del músculo esternocleidomastoideo. También una persona que tenga mamas prominentes, se pueden visualizar esas sombras en la radiografía, y también una persona que tenga un gran panículo adiposo. A veces puede que el pezón se proyecte en la radiografía y se confunda con un nódulo. Entonces, a veces lo que se hace es que se hace la radiografía de nuevo y se le pone al pezón un material radiopaco para diferenciar si es un nódulo o si realmente o si es el pezón. Entonces la parte ósea, el esqueleto, está compuesto por costillas y columna vertebral. Las costillas son visibles en toda su extensión y en ausencia de enfermedad deben ser simétricas. La calcificación de los cartílagos costales es frecuente, pero no patológicamente, no necesariamente patológico. Tenemos la columna dorsal o columna torácica, que es recta en la proyección posterior anterior y ligeramente cóncava en la proyección lateral. El esternón, lo vemos en la proyección lateral también, tiene tres partes visibles que a veces también pueden estar unidas o calcificadas. Vemos aquí las costillas que son simétricas a ambos lados, la columna torácica o dorsal, bien organizadita, derechita. Y vemos también las otras partes óseas como la clavícula, la articulación del hombro. Aquí vemos el esternón, las tres partes, manubrio, cuerpo y apófisis cifoide, que a veces pueden estar calcificadas, y la concavidad anterior de la columna torácica o dorsal. El pectus excavatum es una invaginación de los cartílagos costales y el esternón, que a veces se puede ver. Y también el pectus carinatum, que es lo contrario, una protrusión del tórax y de los cartílagos costales. Y ya, básicamente esto es parte ósea. Vamos a hablar de pleura y cisuras. La pleura, el espacio pleural, está comprendido entre pleura visceral, que reviste los pulmones, y pleura parietal, que cubre por dentro la cavidad torácica, el mediastino y el diafragma para unirse en la región iliar. Recuerden que la pleura es una capa de mesotelio, que tiene una capa visceral y una capa parietal. La capa visceral, recuerden que va pegadita al pulmón. Va pegadita al pulmón y cuando este tiene unas invaginaciones, ella también se invagina y sale. Entonces, estas invaginaciones que hace la pleura visceral me forman una doble capa de pleura visceral. Y entonces esta doble capa de pleura visceral me ayuda a formar las cisuras. Las cisuras me dividen los pulmones en lóbulos. Entonces tenemos una cisura horizontal en el pulmón derecho, horizontal o menor, y una cisura oblicua o mayor en el pulmón izquierdo. En el pulmón derecho, perdón. En el pulmón izquierdo tenemos el lóbulo superior, el lóbulo inferior, separado por la cisura oblicua o mayor. Solo dos lóbulos, porque recuerden que el corazón les roba un espacio al pulmón izquierdo por la impresión cardíaca. Entonces básicamente esas son las cisuras, son como ranuritas, invaginaciones que tiene el pulmón, que están acompañadas de pleura visceral y tiene una doble capa de pleura visceral. Y esto me ayuda a dividir el pulmón en lóbulos. Las cisuras normalmente no son visibles en radiografía de tórax. Ahora, cuando se da en la proyección lateral que el haz de rayos X atraviesa directamente la cisura, sí, estas se pueden ver fácilmente. Como una línea radiopaca. La vemos ahí. Cisura mayor. Aquí vemos más o menos cómo se verían los lóbulos en los pulmones. Lóbulo superior, medio, inferior,
del pulmón derecho, lóbulo superior, lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Recuerden que las estructuras del tórax son tridimensionales y en la radiografía de tórax vamos a ver una superposición. Por lo tanto, se hace muy difícil decir qué lóbulo o qué segmento está afectado, porque hay una superposición. La radiografía es bidimensional. Por lo menos la radiografía de tórax simple. Entonces, esta porción amarilla nos hace referencia al lóbulo medio del pulmón derecho, que está en superposición, y también el lóbulo superior y el lóbulo inferior en el pulmón izquierdo. Todo lo que está en amarillo hace referencia a la superposición de estos dos lóbulos. También pasa en la proyección lateral, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, hay superposiciones. Diafragma. Recuerden que el diafragma es una estructura músculo-membranosa que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. En ella encontramos un hemidiafragma derecho que es más alto que el hemidiafragma izquierdo. El hemidiafragma derecho tiene una consistencia homogénea porque se encuentra el hígado en esta porción, y el hemidiafragma izquierdo es más bajo, queda más bajo en comparación con el derecho, en parte porque el corazón se apoya sobre él, y también, bueno, una diferencia entre el derecho y el izquierdo es que vemos la cámara gástrica, no que se ve aquí una porción radiolúcida en comparación con estos bordes que están radiopacos. La cámara gástrica, entonces el hemidiafragma izquierdo es más irregular y el hemidiafragma derecho es más homogéneo. El hemidiafragma, como los diafragmas, el diafragma, sí, están atravesados por estructuras vasculares, esófago, etc. Entonces, estos lugares, como ustedes recordarán, la vena cava en T8, el esófago en T10, la aorta, y también las arterias mamarias que atraviesan en la parte anterior, atraviesan la porción tendinosa principalmente y hacen que haga debilidades en el diafragma. Y esto hace que, aunque normalmente el diafragma se ve así, en ocasiones se pueden ver vísceras protruidas desde el abdomen, como asas intestinales, hacia el tórax, o el esófago, por ejemplo, o el estómago, pueden herniarse hacia la cavidad torácica. Los ángulos costodiafragmáticos siempre deben ser visibles. La tráquea es una estructura cartílago-membranosa tubular que se extiende desde C6 hasta T5. La vamos a diferenciar porque recuerden que la tráquea tiene aire en su interior, y vamos a ver la diferencia de que esta porción se ve más radiolúcida en comparación con la columna vertebral que está atrás, que es radiopaca, que es densidad de calcio, en comparación con la tráquea, que tiene densidad de aire. Aquí vemos en la proyección lateral la tráquea. Y nada, vamos a hablar de hilios pulmonares. Hay una diferencia entre hilio anatómico y hilio radiográfico. El hilio anatómico es el área deprimida de la superficie mediastínica del pulmón, donde las arterias, venas, bronquios principales entran o salen. Dice sales, pero salen del pulmón. Y el hilio radiológico es la sombra compleja producida por las sombras broncovasculares y el tejido areolar de la región medial del pulmón. Y aquí vamos a ver, esta región es la región del hilio. Y en el hilio lo principal que encontramos son los bronquios fuente derecho y izquierdo. Recuerden que la tráquea va bajando en la carina traqueal, CT, a nivel de T5 aproximadamente se bifurca en bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo. Y luego se sigue subdividiendo, pero lo más importante es, en esta proyección lateral, si la ampliamos, ¿no?, vamos a ver que se pueden identificar ciertas cosas que pertenecen al hilio pulmonar. Estas sombras que pertenecen a el bronquio lobar del segmentario inferior. Y también vemos el arco de la aorta. Es bronquio lobar superior izquierdo y bronquio lobar superior derecho. Ahí me confundí. Y aquí en amarillo vemos la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Es un poco complicado de identificar, pero se puede. Principalmente cuando identificamos el bronquio lobar superior del pulmón izquierdo, que es este. Ya después de ahí lo que está para arriba es la tráquea. Luego lo que está un poco más para arriba correspondería al bronquio lobar superior derecho, y así sucesivamente.
A veces se hace un poco difícil cuando uno comienza a estudiar radiografía porque uno dice, wow, demasiadas estructuras, demasiada complejidad, difícil identificar las cosas. Pero se puede. Por ejemplo, miren la tráquea, aquí vemos la diferencia, vemos la bifurcación. Si uno entrena el ojo, no el ojo, no el oído, el ojo, uno puede acostumbrarse a ver cosas. Y lo más importante aún, que si nos acostumbramos a ver radiografías normales, cuando veamos una radiografía patológica, la vamos a identificar. Porque como vemos aquí, esto es normal. Quizá yo no puedo identificar todas las estructuras que están ahí. Pero aquí yo sé que hay algo, un infiltrado, que hay algo que no está bien, porque he visto radiografía torácica normal. Y eso básicamente es lo más importante que uno debe hacer cuando está comenzando a estudiar radiografía. Es ver muchas radiografías normales para poder identificar lo que está mal. Lo que está pasando con la historia clínica, o el radiólogo no lo va a decir, pero en un momento inicial, en una emergencia o en una consulta, cuando vemos algo, saber identificar que eso no es normal. El mediastino, anatómicamente hablando, recuerden, se divide en un mediastino superior y un mediastino inferior, que se subdivide en un mediastino anterior, medio y posterior. Radiológicamente se ha variado un poco, básicamente es mediastino superior y mediastino inferior, pero el mediastino inferior se va a dividir en un mediastino anterior y un mediastino posterior solamente. Y ahora el mediastino posterior se va a subdividir en tres, que es el área prevertebral, el área paraespinal y el área retrocrural. Vamos a verlo aquí. El área paraespinal, retrocrural. Aquí está superpuesto, no se ve bien, pero aquí sí lo vamos a ver heavy. El mediastino superior, de aquí para abajo, mediastino inferior, un mediastino anterior, desde el esternón hasta la porción más posterior del corazón. Y luego tenemos el mediastino posterior, que se divide en área prevertebral, antes de la vértebra, paraespinal, a los lados de la vértebra, y retrocrural, que vendría a caer por aquí. La silueta cardíaca y mediastínica es importante identificarla en la radiografía de tórax, y básicamente es importante saber lo que es derecho y lo que es izquierdo. Las estructuras que nos van a dar un chivo, nos van a decir que es derecho y que izquierdo, son el botón aórtico, está a la izquierda, esta protrusión, esta tutumida que está ahí, esta protrusión, el botón aórtico. Vamos a ver que el ápex del corazón está en el lado izquierdo, que el hemidiafragma izquierdo está descendido en comparación con el hemidiafragma derecho, y que también tenemos en el hemidiafragma izquierdo la cámara gástrica. Y básicamente vamos a ver que los bordes cardiomediastínicos tienen diferentes estructuras. La más importante son la vena cava inferior, que a veces es visible. Tenemos también la aorta ascendente, que estaría a este nivel, el atrio derecho o aurícula derecha, el botón aórtico o callado aórtico, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Eso corresponde tanto el borde cardiomediastínico derecho y borde cardiomediastínico izquierdo. Y básicamente aquí vemos estas estructuras que ya vimos, como la cisura mayor, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí les quiero mostrar básicamente el hemidiafragma derecho, que es más alto, y el hemidiafragma izquierdo, y la vena cava inferior, que a veces también es visible. Interpretación de una radiografía de tórax. Básicamente se hace de la siguiente manera: en forma de zigzag. Todo lo que vamos a ver es en forma de zigzag. Hay muchísimas formas, muchísimos sistemas de diagnóstico, muchísimos sistemas de interpretar o de leer una radiografía de tórax. Usted debe usar el que se siente más cómodo. Estos pueden ser de afuera hacia adentro o viceversa, pero siempre usando el zigzag. Me gusta este de afuera hacia adentro porque hay menos posibilidad de que se te olvide algo. Entonces evaluamos las partes blandas. Luego evaluamos los huesos, la articulación del hombro, la columna vertebral, las costillas, clavícula, esternón. Luego evaluamos el cardiomediastino, todo en zigzag, recuerden, zigzag, para evitar que se nos escape algo. Luego evaluamos el diafragma y los ángulos costofrénicos en zigzag también. Y por último evaluamos los ilios y el pulmón. Esto puede variar, no hay un sistema estándar universal, pero es la forma más adecuada para mí de evaluarlo, de afuera hacia adentro. Y ya, hasta aquí llegamos. La parte 3 entonces trataremos la lesión alveolar, un tema muy importante, lesión intersticial y signos en radiografía de tórax.
parte 3. Gracias por ver el video. Por favor, considera suscribirte.